Muchas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En días pasados yo leía en la prensa un artículo que se titulaba Arquitectos del Progreso Dominicano. Si mal no me parece, sí, apareció publicado en el periódico El Caribe. El artículo hacía una escala de cuáles eran los presidentes, a ellos se refirió con la denominación arquitectos, que más habían aportado al progreso de la República Dominicana. En primer lugar aparecía el... Disculpa que te interrumpe. El artículo lo escribió Andy Dawarre, es referente a un estudio, a un levantamiento que Ujú, hicieron supuestamente, digo supuestamente no, que hicieron técnicos de la lógico. Fundación Economía y Desarrollo. Ok. Salió en el Caribe, sí. Sí. Yo, naturalmente, ya que tú haces esa interrupción, el artículo sale el siguiente orden. Danilo Medina en primer lugar, el presidente Fernández, el expresidente Fernández y el expresidente Balaguer en segundo lugar, y el expresidente Hipólito Mejía en tercer lugar. Yo no tengo ningún problema y respeto mucho el trabajo científico y sobre todo los resultados de ese artículo. Pero también me llama mucho la atención a qué los dominicanos llamamos progreso. No es una crítica al artículo, sino más bien al concepto de progreso con el cual estamos trabajando, el cual el artículo me lo recuerda. Yo creo que en primer lugar deberíamos de repensarlo, sobre todo en lo que es enfocar el progreso a partir del trabajo de los políticos y sobre todo de esa manera directa, o mejor dicho, enfocar el progreso a partir de lo que supuestamente hace o aporta la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, sobre todo cuando es una obviedad, pero hay veces aquí hay que decirla, el Poder Ejecutivo no trabaja solo. En adición a eso, desde mi humilde perspectiva, a mí no me parece que los políticos construyan progreso. A mí me parece que los políticos desaceleran el progreso y de hecho interrumpen el trabajo de aquellas personas que realmente pueden aportar al progreso, sobre todo con la construcción de riquezas. El político no crea riqueza, trata de distribuir las riquezas de otros. Es lo que pasa con los impuestos o es lo que pasa con las posiciones de trabajo en el Estado Dominicano, el cual es el mayor empleador de la República Dominicana, con más de 700.000 empleados, sin necesidad alguna. Siempre lo he dicho y hoy lo repito. Yo no creo que para manejar un Estado tan pequeño, casi el 10% de la población tenga que estar empleado en él. Hay otra idea que asociamos mucho a la idea de progreso y es la construcción de infraestructuras, por ejemplo el metro, los elevados y algunas otras obras. Mira, ahí hay un tema y es algo que debemos de considerar porque tomar prestado para una infraestructura es endeudamiento, no necesariamente progreso. Asimismo también pasa con las políticas sociales. Regalar luz, regalar gas, regalar lo que sea que se regale, no es progreso, es falta de compromiso, la perpetuación de la dependencia del Estado y además lo que hacen esas amplias políticas sociales no es más que asegurar una base de votantes. Yo entiendo que la exigencia del dominicano promedio o del dominicano que hoy exige, que hoy recibe alguna ayuda social, debe de ser siempre el planteamiento de en qué momento, en qué tiempo yo me voy a poder valer de mi propio trabajo para suplir mis necesidades y no voy a tener que depender de que el Estado me las regale. O dicho de otra forma, cuando el que recoge la basura, el que limpia en la casa, el que trabaja de delivery va a tener un sueldo digno para comprar su propia casa, para vivir con aire acondicionado y tener transporte propio. Porque en la mayoría de los casos, y aunque esto parezca una utopía, yo lo digo porque lo he visto, un ejemplo tal vez muy vertical, pero siempre válido. El delivery
de los Estados Unidos, el delivery que atiende en un bar, el que recoge la basura en los Estados Unidos, es una persona que tiene la posibilidad de tener su casa y su carro propio, aunque lo pague en 20 años. Esa es una posibilidad que no tiene el dominicano promedio. Por eso siempre he criticado esas políticas sociales que se extienden en el tiempo y que no permiten que las personas que viven en pobreza o que viven en estado de precariedad salgan de ese estado, sino que se perpetúa como una masa de votantes que el político de turno aprovecha. También siempre he pensado, y también me recuerda mucho asociado al tema de progreso y dádiva, el estado benefactor, el estado que tiene que hacer todo por ti, el estado que tiene que resolverte tus necesidades, es el hermano menor del estado totalitario. No es cierto que para un dominicano tener una vida digna, el Estado deba de regalarle nada o depender del presidente de turno. Estas políticas lo que hacen es fortalecer la idea de que el Estado está ahí para resolverme mis problemas, mis carencias. Cuando hablo de carencias, naturalmente lo hago en el sentido de necesidades, y no de que el Estado debe de asegurar las condiciones de que mi trabajo y mi esfuerzo valgan lo suficiente para yo suplir por mí mismo, por mi propio esfuerzo, lo que son mis necesidades. En ese sentido, y repensando ese concepto de progreso, yo creo que los dominicanos vamos a progresar de manera palpable, de manera visible, de manera que todos lo podamos ver, no necesariamente cuando el Estado no siga construyendo cosas ni regalando cosas, sino que cuando usted esté en la República Dominicana se sienta seguro, que su negocio no dependa de si hay o no hay luz y que usted no se vea en la obligación de adquirir una planta eléctrica porque usted no sabe cuándo se va a ir la luz. Cuando usted entienda totalmente qué se está haciendo con el dinero que se cobra de impuestos, que de por cierto son muy altos, cuando a nivel de institucionalidad y a nivel de poder judicial se excluye al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y sobre todo cuando se limite la figura del presidente de la República. En la República Dominicana tenemos el gran problema de ese presidencialismo exacerbado, en donde pensamos que el presidente puede y tiene que hacerlo todo. Y esta no puede ser. La República Dominicana, el Estado Dominicano, tiene que funcionar independientemente de quién sea la cabeza del Poder Ejecutivo, o tiene que funcionar quiere decir, debe de tener institucionalidad, no en función de, sino a pesar de. La vida de un Estado no puede girar en torno a quién ocupa la presidencia, porque de hecho, quien ocupa la presidencia depende simplemente del partido de turno, de cuál es el partido de gobierno. El Estado es la institución perdurable. El gobierno es la institución cambiante. Y esto que depende de la institución de esta institución perdurable, como es una vida digna, como es un transporte público seguro, como es el acceso a alimentos, como es el acceso a la energía eléctrica, no puede depender de qué diga o qué deje de decir un dominicano que ocupa una posición por 4 años. Francis.